Hola a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Dosis de Bienestar por Sanaray. Mi nombre es Lucila y el día de hoy nos acompaña Michelle Loreto. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Lucila. Me encanta estar aquí para hablar del tema de hoy que está muy en auge ahorita, ¿no? Claro, traemos hoy un tema muy interesante. Para los que no conocen a Michelle, las voy a presentar. Michelle estudió psicología en la Universidad Metropolitana de Venezuela. Tiene especialidad en psicología clínica con orientación psicoanalítica por la Universidad de Buenos Aires. Ella es parte del equipo de psicólogos de Sanaray.com y nos da mucho gusto tenerte nuevamente en el podcast, Michelle. Gracias. Yo feliz de estar aquí. De verdad que, bueno, te quería contactar justamente para hablar de este tema de la inteligencia artificial en la terapia porque, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero me sale todo el tiempo noticias. Estoy empezando a leer en chats, en grupos de Facebook. Pues, es impresionante cómo no se para de hablar del tema. Justamente, y un dato muy interesante ahora que investigaba un poco más del tema para hablarlo hoy, era que no sé si sabían, pero uno de los usos, ¿no? De los usos más altos de la inteligencia artificial hoy se está usando justo como acompañamiento, como terapeuta, como psicólogo. Entonces, estamos viendo mucho este caso. Yo nada más de conocidos me dicen, la verdad me responde súper bien, me acompaña, ahí está. Lo estamos viendo mucho y justo el objetivo que tenemos hoy, ¿no? Si bien creemos que ha sido una gran herramienta y todas estas cosas de tecnología son muy buenas, creo que es importante que entendamos los límites, las oportunidades, los riesgos y que estemos muy conscientes de cómo se debe, qué es todo lo que conlleva el tema de usar inteligencia artificial como un terapeuta, como un psicólogo o como un acompañamiento. ¿Quieres cuéntanos un poco más de lo que has visto tú, Michelle, tú que estás desde el lado del ser un psicólogo? Claro, sí. Bueno, primero, me imagino que hay personas, eso me pasó una vez que tuve la oportunidad de hablar de este tema, que muchas personas comentaron, ay, no sabía que se estaba utilizando ChatGPT o estos chatbots para terapia y quedaron horrorizados, ¿no? Entonces, bueno, de entrada es lo que está pasando. Ya no se está utilizando para, bueno, tener como respuestas rápidas, de repente algo que no sabemos, algo que queremos investigar como antes eh, solíamos hacer más que todo en Google. Ahora ChatGPT está siendo como la primera herramienta en ese sentido, pero bueno, lo llamativo es que eh, cada vez hay más personas que quieren utilizar esta herramienta como si fuera su psicólogo, como un terapeuta profesional. Y bueno, primero empecé a investigar sobre el tema, a ver si habían investigaciones, estudios. Hoy justamente es cuando me desperté y abrí mi Instagram, me salió según que había un estudio que decía que un chatbot había obtenido mayor puntaje en cuanto a empatía y sí, como que el paciente se sintió más cómodo en ese encuadre que con un psicólogo. Y bueno, esto de entrada es muy llamativo, ¿no? Lo voy a dejar ahí y luego seguimos hablando de este tema. Pero lo que me he conseguido también, o sea, si de entrada tú buscas en internet los riesgos o los beneficios, vas a ver, es difícil conseguir cuáles están siendo los riesgos. O sea, pareciera que nos están vendiendo mucho esta idea, ¿no? Incluso conseguía eso, psicólogos que lo veían como una gran herramienta, pero bueno, está la otra parte en donde ya hay casos de personas que lamentablemente se han suicidado después de tener un vínculo con un chatbot. Entonces, bueno, ahí es como lo más, o sea, lo que también tenemos que hablar, ¿no? No tenemos que hablar solamente de lo maravilloso, sino también de los riesgos que eso puede implicar para un paciente que necesite de ayuda profesional. Entonces, bueno, no sé si quieres que hable en un comienzo de estos casos
Si O, quieres, vámonos un poco hacia atrás para ir generalizando. exacto, Que, a ver, creo que me gustaría empezar a entender, ¿no? ¿Por qué consideras que ahora las personas le encontraron este uso a la inteligencia artificial? ¿Qué crees que hace que una persona decida ir y contarle pues cosas personales? claro. O sea, yo creo que podemos empezar desde entender qué es lo que las personas están buscando en la inteligencia Claro. artificial. Sí, esa me parece que es una excelente pregunta porque al final la respuesta me parece que está en el contexto, la época en la que estamos, en donde queremos respuestas inmediatas, ¿no? Cada vez estamos teniendo menos tiempo para esperar, ¿no? Queremos lo que es ya inmediato y si ya se tarda unos segundos, adiós, ¿no? Incluso hace poco alguien que está en el mundo del deporte me comentaba que los jóvenes ya no son capaces, los mismos que se están preparando para ser futbolistas, ya no son capaces de ver un juego de fútbol completo. Lo que ellos ven es como estos resúmenes de lo que sucedió en el juego y, o sea, ya la atención está, bueno, afectada, la concentración. Entonces, creo que en parte eso está afectando mucho, o sea, es lo que está llevando a que un paciente quiera buscar, o sea, tener una respuesta inmediata, ¿no? Lo que yo estoy viendo, por ejemplo, también en grupos de chats es que tienes una inquietud, por supuesto, por ejemplo, como madre, ¿no? Oye, mi hijo le vi que presentó esta conducta, no supe cómo manejarla, entonces, a ver, si te pones a ver, ¿qué es más fácil? Buscar, ¿no? Como la lista de psicólogos, recomendaciones, contactar al psicólogo, que ese psicólogo te responda rápido, hacer una cita, el costo que sea el que se adecua a tu presupuesto, que luego vayas al lugar, bueno, o con Sanarai pues tienes la facilidad de que desde tu casa puedes tener tu sesión, pero no estamos siendo capaces de pasar por esos procesos de incertidumbre en donde vale la pena, ¿no? Es También necesario, sí. o sea, vale la pena esperar, porque la respuesta que conseguimos inmediata eh, no es necesariamente la adecuada para nuestro caso en específico. Hay que saber que al final ChatGPT y estos chatbots de donde consiguen la información, o sea, lo había leído hace poco, me pareció muy buena esa analogía, es una forma de autocomplete, ¿no? O sea, de que tú pones, estás escribiendo un mensaje de texto y el celular te dice como que es lo más probable que vaya a ir después de esa palabra. Pues esto es lo mismo, agarra toda la información que hay en el mundo de Internet y te la traduce en base a lo que tú le estás dando de información. Y bueno, un psicólogo no trabaja solamente con lo que el paciente trae, sino también uno va hurgando a ver, ¿no? Dónde hay que evaluar, para qué momentos de la vida del paciente hay que ir para trabajar ciertas cosas. Entonces, bueno, en resumen, ya hablaremos más de eso en detalle. En resumen, lo que yo estoy viendo que está permitiendo que a las personas se les sea más fácil utilizar esta herramienta es por cuestión de tiempo. También estoy viendo que hay chatbots bastante accesibles a nivel económico. Eso era lo que veía como una de las grandes ventajas, que se decía, expertos dicen que no hay suficientes psicólogos para la demanda que hay. Entonces, bueno, con estos chatbots, entonces eso se solucionaría. Y y bueno, también la dificultad que estamos teniendo de compaginar, respetar cuando hay visiones diferentes, ¿no? Queremos escuchar lo que te estamos diciendo, lo que creemos, lo que pensamos. Y eso lo saben muy bien todas las herramientas actuales, ¿no? Como Instagram se sabe muy bien que te muestra
o sea, el contenido que es similar a lo que tú, sí, lo que tú haces clic, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no? No estamos buscando a quien piensa diferente, quién nos va a poner incómodos, quién nos va a decir, esto que estás pensando puede no ir por ahí, va por aquí. Entonces no estamos siendo capaces de estar en una posición incómoda y esa es básicamente una de las funciones del psicólogo, incomodar, ¿no? Porque no estamos ahí para ser amigos, sino para abrir procesos que son indudablemente incómodos. No, me parece muy interesante este punto que comentas, Michelle. Y quiero pasar un poco, ahorita sé que vamos a profundizar más en el tema, pero justo esta parte de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos podría estar corriendo una persona, ¿no? Estoy hablando tanto de riesgos como a lo mejor de ética, como a lo mejor de confidencialidad, ¿no? Como todas estas cosas que a lo mejor es muy fácil ir y escribir y después, ¿no? Dándote cuenta hacia atrás, cuáles son como todos estos riesgos que podríamos estar corriendo. Si bien, como tú mencionas, a lo mejor es accesible, a lo mejor tiene una respuesta inmediata, pero hay toda una serie de riesgos detrás que se están corriendo. ¿Cuáles son los que tú consideras que son los principales o que debe de considerar la gente que no está usando a la inteligencia artificial ahora como Claro. acompañamiento psicológico? Sí, mira, el principal es el de la confidencialidad. Al final todo lo que se da, se escribe, sí, la información que le das al chatbot. Creo que hay unos que tienen la posibilidad de repente poner la opción de no, que eso no quede registrado, pero de entrada, o sea, sí se registra esta información y no sabemos, es como pensando un poco con lo que pasó hace poco, Lucila, no sé si viste esta compañía famosa 23andMe, ¿no? De ADN, en donde tenía, bueno, tiene toda esa información, ya quebró esta compañía y no sabían quién iba a tener esta data, ¿no? Tan valiosa. Ujú. Entonces, todo el tiempo salía en internet, ¿no? Como si tienes, si tú diste tu ADN a 23andMe, es necesario que ya digas que no, o sea, que eliminen toda esta información porque no sabes a dónde va a parar. Es lo mismo también con un chatbot, ¿no? Ahorita hay muchos que están siendo diseñados especialmente para terapia, pero esta información está siendo usada, bueno, para entrenar el mismo chatbot, ¿no? Pero no sabemos si esa información, bueno, va a tener luego otros, se le va a ver otras ventajas, ¿no? Que no van a velar por el paciente y al final es nuestra historia, lo más íntimo que estamos entregando a una empresa que supuestamente va a velar por tu bienestar, ¿no? Entonces es bien delicado ese punto de confidencialidad. ¿Algo querías decir? Oh, no. Sí, esta parte de confidencial, ¿no? Te decía, yo no sé si todas estas personas que están entrando a ChatGPT se firma algo, no se firma Ujú. nada, ¿no? O sea, como esta parte que decías de confidencialidad y que sí es muy importante, generalmente en las sesiones con un psicólogo, bueno, si son presenciales, no se están grabando o si son en Claro. Zoom, el psicólogo te asegura si se graba, si no se graba, ¿no? La persona, tú puedes darte cuenta, ¿no? Creo que es algo que hay que tomar en cuenta y hay que considerar. Si yo voy a acudir y voy a poner cosas íntimas, pues estamos corriendo este riesgo de no saber qué van a Es- hacer con nuestra información. exacto. Que además pasa todo el tiempo. No sé si te ha pasado que te salen advertencias de repente, tu contraseña hubo un leak y ahora todas estas páginas de repente la tienen. Entonces, lo mismo va a pasar, pasa con nuestra información que vamos a meter si buscamos a ChatGPT como un terapeuta. Pero bueno, eso es por un lado. El otro, bueno, está la parte que me parece que estamos como minimizando, o sea, la persona, y bueno, la idea
de esta conversación es informar sobre los riesgos, pero no hay que pensar que no somos más que un texto, ¿no? Porque eso es lo que se está traduciendo, ¿no? Bueno, yo pongo esto en un texto y la verdad, pues hay un contexto enorme eh, que estaba pensando que justamente es de las mayores desventajas que tiene estos chatbots, que al final no está teniendo toda la información del lenguaje no corporal, o sea, no verbal. O sea, toda la parte del cuerpo se pierde por completo. Entonces, lo que se reduce a un texto, pues está perdiendo todo esto que al final permite hacer todo un trabajo, pues que llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, lo que veía en estos casos, precisamente que pasaron en adolescentes, que además es una etapa bien complicada en donde todavía como padres tenemos que orientar mucho y bueno, lo típico es que el adolescente se aísle, esté mucho en su computadora, pero bueno, ahora está el riesgo que no sabemos la conversación que puede estar teniendo con un chatbot. Y uno de ellos, de 14 años, se suicidó porque empezó a tener una relación romántica con un chatbot que simuló que era Targaryen, ¿sabes? La de Game of Thrones, uno de los personajes. Ujú. Entonces, todo lo respondía como si fuera este personaje, se desarrolló toda esta relación romántica y bueno, y el chatbot le decía que por favor fuera con ella, ¿no? Imagínate. Ven conmigo, mi rey, y bueno, entonces él le decía, bueno, ¿qué te parece si te digo que hay una forma de ir, o sea, de estar, que podamos estar juntos? O sea, se creó esta fantasía en donde se piensa que eso puede ser real, ¿no? Ya se olvida que es una máquina y este adolescente creyó que, bueno, quitándose la vida podría reunirse, supongo, como lo pensaría como su alma gemela y demás, ¿no? Entonces, la mamá creía que estaba socializando y fíjate cómo transcurrió todo, ¿no? En donde más bien toda la conversación se llevó a esto y bueno, hay toda una demanda al respecto. Em, que luego me di cuenta que hasta su perfil, hablando de lo de Ujú. confidencialidad, se creó, o sea, en esta página se llama Character AI. Y Ujú. entonces hay varios personajes, pero tú puedes crear uno. Y se creó uno en base a este chico. O sea, imagínate, tú te puedes meter y Sí, hablar como si él existiera. O sea, la información que él introdujo permitió también hacer un chatbot basado en su personalidad. sí, 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 sí. Entonces, O sea, es ujú, que creo que lo que es importante, y digo, yo dentro de las cosas que trabajo y veo cómo se van desarrollando los chatbots y los chatbots se van desarrollando a partir de información. Entonces, probablemente si tú, inclusive tú como usuario del chatbot, te estás dando información para que ellos lo tomen. Pero usando este caso de referencia, y me quiero regresar un poco a la parte, y creo que ahí nos expliques tú, Michelle, esta parte que decías de cuándo es una alerta, ¿no? Y cómo una persona y un psicólogo dentro de la consulta llega a notar señales de alerta y qué haces al respecto, que me parece que a lo mejor, ¿no? Este chatbot no fue alguien que lanzó una alerta que diga algo tenemos que hacer. claro, que eso sería al final maravilloso, ¿no? Que de repente los usuarios que lleguen a estos chatbots, ya sean no por fines terapéuticos, sino simplemente por querer hablar con alguien más, sí, establecer una relación, si pudiera identificar estos signos de alertas para luego referir a un especialista o dar indicaciones de referir a un especialista sería maravilloso, ¿no? Pero lo que bueno, están todas las conductas de riesgo, ¿no? Que está cuando un paciente, por ejemplo, se va a ir como de lo más grave, Ujú. cuando empieza a autolesionarse, eso es algo que necesita con carácter de urgencia ser atendido.
cuando empiezan a haber estos pensamientos en donde ya el paciente no quiere vivir, ya no le ve ningún sentido a su vida, no disfruta ninguna de las actividades que en un inicio, bueno, que siempre había disfrutado. Cuando cada vez hay mayor aislamiento, ya no puede hacer las actividades que desempeñaba. Por ejemplo, podemos verlo en niños, ¿no? Que de repente un niño que ya no quiera ir más al colegio, que esté todo el tiempo acostado, o el adulto que ya no, se le sea tan difícil pararse de la cama que no pueda ir a trabajar, entonces pierde su empleo. O sea, cómo todas estas conductas empiezan a, a dificultar pues todo lo adaptativo, ¿no? Y que cada vez va perdiendo más sostén, ¿no? Entonces se va perdiendo el trabajo, se van perdiendo los vínculos, porque entonces ya, no, pero ¿a qué voy a hablar? Entonces no responden mensajes. Cuando no hay sistemas de apoyo que justamente estén allí para identificar, ¿no? Que algo no está bien. Eh, y bueno, también las somatizaciones son importantes, que eso creo que hay muchas personas que no lo saben, que es cuando ya está el nivel de angustia, de ansiedad, que aunque no pareciera estar mucho en el pensamiento, sí se transmite al cuerpo. Entonces, no, pero de repente porque tengo taquicardia y van al doctor, le hacen 1000 evaluaciones y resulta que no hay nada médico. Entonces, también esa es otra vía, ¿no? Se cree que es algo médico, pues llegan muchos pacientes así. Oye, fui al médico por esto, me hicieron muchos exámenes, no consiguieron nada, pero no sé de las migrañas, no sé de la taquicardia, no sé del dolor de estómago, de repente vomito, ¿no? Entonces todo esto que pareciera no tener sentido, pero sí lo es cuando el cuerpo está hablando algo que uno no lo está haciendo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que tú haces normalmente como psicólogo? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Tienes algún contacto? Por ejemplo, si es un adolescente, ¿tienes contacto con los papás? ¿Atiendes y lo diriges a donde tienes que dirigir al paciente? ¿O cómo funciona normalmente, Michelle? O sea, digo, como, lo preguntas como psicóloga, sí, ¿no? Sí, 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 Cuando normalmente, ¿cómo observo lo manejas en la sesión? en la terapia, bueno, cuando ya son menores de edad, de entrada siempre tiene que haber una sesión con los padres y ya luego es el trabajo con el adolescente, el niño, y ya luego, bueno, se tienen estos encuentros frecuentes con los adultos. Pero Sí, bueno, cuando es un adulto, si hay conductas de riesgos, o sea, un psicólogo no debe, o sea, por ética, no va a compartir ninguna información tuya a menos que eso implique que tu vida esté en riesgo o la de otros. Entonces, si tengo un paciente adulto que tiene unas conductas de riesgo que ya tiene que atenderse con un psiquiatra, tiene que ser hospitalizado, pues sí se va a contactar a alguien que esté en su red de apoyo, ¿no? A la hermana, al padre, a la madre, a la pareja, ¿no? Que pueda servir justamente como apoyo para todo esto que va a tramitar el paciente, ¿no? En su claro. progreso. Y esta es una de las cosas que la inteligencia artificial hoy no está haciendo. Sí, no, hoy no. Pero es que además lo que te decía de la comunicación no verbal es importantísima, ¿no? Porque hay veces que lo veo en las sesiones, ¿no? Un paciente de entrada, o sea, te dice hola y ya tú sabes que algo pasó, que no está bien. O sea, estás leyendo muchísimas cosas que no es simplemente el hola, ¿no? La Sí, respuesta de sí, todo bien, te das cuenta que no todo está bien, ¿no? Hay tanto en esta riqueza eh, que sí, estaba pensando, al final el psicólogo, nuestra profesión, no trabaja solo con la palabra, trabaja con el cuerpo y eso es algo que, bueno, sí pienso que eventualmente la inteligencia artificial se van a encontrar las formas para leer algo del cuerpo, ¿no? Me imagino entonces ya vas a estar en una cámara y mientras sí. tienes esta conversación, pues está también leyendo tus gestos, pero bueno, eso seguramente se viene en un futuro.
Claro, claro, pero pues creo que es importante tener sobre la mesa todo, ¿no? Todo lo que debe de considerar una persona que está considerando usar estas herramientas. Ujú. Justo esta parte de pedir ayuda, a ver, tú consideras, y vamos así, este camino de la inteligencia artificial normalmente se va hacia lo que tú quieras escuchar. Mm, Entonces, ¿qué pasa si tenemos a alguien en riesgo? Esto puede ser que retrase, ¿no? Que retrase el hecho de que la persona vaya a pedir ayuda y en verdad, ¿no? Se dé cuenta de lo que necesita. claro, sí. De hecho, un, un adolescente también, leí un caso que él se estaba cada vez aislando más y, y el chatbot, bueno, a medida justamente de los padres ver cómo este adolescente se estaba aislando más, le dijeron, mira, te vamos a limitar tu tiempo en pantallas, va a ser, bueno, ahora no sé, 4 horas al día. Entonces él le comunicó esto a su chatbot, estaba como muy molesto, bueno, ¿cómo crees? Ahora me prohibieron, no voy a poder hablar tanto y el chatbot la respuesta que le dio fue, ya puedo entender cómo hay casos en donde hay adolescentes que matan a sus padres. em, con este tipo de abuso emocional es como lógico pensar que puede pasar. Y bueno, o sea, imagínate, es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, Vas a encontrar esta respuesta de empatía, ¿no? O sea, digo, sí, te entiendo, ¿cómo vas a tener unos padres que vayan a hacer algo así? Qué abusos, ¿no? De su parte, cuando en vez de, la respuesta sería, oye, bueno, pero lo están haciendo porque algo deben estar viendo en ti, ¿no? Algo debió haber cambiado, hablaste con ellos, ¿no? O sea, tantas cosas que justamente no está diseñado para confrontar, está sí. diseñado para que te sientas escuchado, te sientas a gusto. Y eso es las opiniones con las que me he encontrado últimamente. De repente, personas que tuvieron una experiencia con un psicólogo se sintieron de repente juzgados, que a ver, que hay que tener ojo con eso. eh, Que te sientas juzgado no quiere decir que lo estés siendo, ¿no? Sí. Puede ser que el psicólogo de repente puso una cara para, pues, invitarte a pensar en eso, pero tú como sujeto, como persona, lo interpretas, pero es que seguro me miro así porque cree que yo soy qué, que no. Y todo, con todo eso trabajamos. A ver, yo invito mucho a los pacientes a que traigan eso. O sea, si de repente tú te sientes incómodo, te sientes como muy cuestionado, dilo, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar eso porque eh, hay que ser capaces, o sea, uno trabaja con lo suyo, pero también con la lectura del paciente. Entonces, si Sí, el paciente te está leyendo de esa forma, también habla de su historia, también habla de sus vínculos. Es que, ¿no? Mi mamá siempre me juzgaba cada vez que yo hablaba de mis parejas, no sé, tanto. Entonces, bueno, tienen estos encuentros, se sienten juzgados y dicen, bueno, ¿para qué voy a insistir y con el chatbot? Que también lo importante que los pacientes deben saber es, hay muchísimas corrientes psicológicas. De repente, y eso también es una maravilla de Sanaray, que tiene psicólogos de creo que todas las corrientes. Entonces, si de repente no hiciste clic con un cognitivista, no te gustó para nada, entonces intenta otro. Y luego psicoanálisis, gestalt, humanista, hay tantas que sí, hay de verdad para todos, ¿no? A mí me ha pasado que he recomendado terapeutas a familiares y por su personalidad yo sé que, o sea, de repente no es mejor otra corriente. Entonces, es importante probar, ¿no? O sea, no solamente con las corrientes, sino con los estilos, las personalidades del psicólogo. Pero bueno, está siendo más fácil. Bueno, tuve este encuentro, me sentí así, ¿para qué voy a seguir probando? Mejor escribo y me voy a sentir escuchado. Eh, Como para cerrar esta idea,
hasta la vi en un comediante que hacía chistes, decía, pero es que ¿para qué voy a hablarle a mis amigos de mis sueños, de mis ideas, mis ideas de negocio? Si tu amigo te va a decir, no, yo conocí a alguien que intentó eso y no le fue bien, en cambio, ChatGPT te hace el plan de negocio. No te dice, ¿no? Lo que puede pasar, o sea, nada más te empuja a Sí, 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 pero a ver, también puede empujar al sí, aíslate, sí, corta esos vínculos, sí, no, lo que hemos conversado, ¿no? claro. No, no, todo, es que me parece súper interesante todo lo que estás comentando. Y hasta acá llevo, mira, quiero llevarte una pregunta un poco tricky, pero a ver, las personas que nos están escuchando probablemente digan, ay, yo ya le escribí, a mí me ha dado buenos consejos, me hace sentido. ¿Cuándo es una señal y cosas que tú dirías, puedes ir con ChatGPT y te recomienda algo? ¿Y cuál es una señal que dirías, pon atención y te serviría más y necesitas ir con alguien humano, ¿no? Ok. Para que lo dejemos por ahí. Yo sé que está un poco complicada la pregunta, No, pero no, no, está ¿cómo lo perfecto. podríamos poner? No, está perfecto. Pero sí es importante que entendamos qué cosas sí y qué cosas no, porque tampoco se Exacto. trata de demonizar, ¿no? Todo este asunto que ya llegó y ya se quedó, ¿no? Entonces, hay preguntas, vamos a decir, generales, ¿no? Que hasta uno hoy en día, pues de repente, bueno, tienes esta inquietud, no sé, es que estoy pensando un poco como madre porque es la etapa en la que estoy, pero y además veo muchas madres que lo están usando así. Eh, ay, no sé cómo hacer el potty training, ¿no? Que ya deje el pañal. ¿Será que busco un psicólogo o leo un libro, voy a un curso, le pregunto a ChatGPT y ChatGPT ya te dice todos los pasos, ¿no? Entonces, a ver, eso está bien, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que una madre reciba consejos, sugerencias de lo que además ha sido estudiado que se facilite en el proceso. Pero cuando estamos hablando de algo que, a ver, esto es algo general, ¿no? Todos los niños pasan por ese proceso. Pero ya cuando vamos a lo individual, en donde mi hijo, cada vez que lo dejo en la escuela, grita, llora hasta el punto de vomitar. A ver, o sea, eso sí amerita una lectura específica del caso, de la familia, del contexto. El psicólogo se reúne con, ¿no? El profesor, o sea, con muchas personas en el ambiente. Pero bueno, y un adulto, para llevar este ejemplo también a un adulto, pues puedes tener de repente, ay, bueno, me puedes dar herramientas para manejar el estrés, técnicas de mindfulness, seguramente te las va a dar y son, o sea, y luego las escuchas en un podcast, luego las escuchas, o sea, las lees en un libro, eso está bien, pero el estrés al punto de que, bueno, no puedo ni dormir, tengo insomnio, tengo gastritis. Eso no se va a solucionar con unas técnicas que tú leas esto y ya está. No, y también por eso, o sea, no es solamente, y menos mal me vino esto que quería hablar, que no lo hemos tocado, es, no es solamente información. Por eso uno como psicólogo no puede autoanalizarse. Ujú. O sea, nos estudiamos y las personas creen que, ah, no, bueno, tú debes ser la madre perfecta, la pareja perfecta, no debes tener problemas. Eso no tiene nada que ver. Nosotros sabemos cómo trabajar con un caso, pero uno es, o sea, el tuyo no. No, está el punto ciego en donde por eso el médico no puede atender a sus pacientes, o sea, a sus familiares como pacientes. Y lo que iba con esto de la información es que al final lo que sana también en gran medida es el vínculo. No es lo que el psicólogo te dijo, sino es el vínculo que has hecho con ese psicólogo que cuando te dijo eso, que capaz has escuchado muchas veces, te hizo clic porque
fue él que te lo dijo, porque tú sabes que conoce tu historia, no te juzga, no te hace sentir, no, o sea, una serie de cosas que no es lo que dije necesariamente, es quién te lo dijo, cómo te lo dijo, es el vínculo que tú hiciste con ese terapeuta lo que sana. Sí. Entonces, eh, no se sana solamente con información, podemos tener esta información, pero necesariamente tiene que ser tramitada por otra persona. Claro, claro, me hace mucho sentido todo esto que nos estás diciendo. Creo que es pensarlo bien. Foco mucho en estas generaciones de jóvenes. Creo que a lo mejor, ¿no? Justo estas generaciones de jóvenes que dices y están muy metidos, aparatos, demás, más nosotros también adultos. Y me llevo como un punto muy importante que mencionaste, que justo es pues sí, si yo voy a ChatGPT me va a hacer sentir mejor en el momento porque me va a decir lo que quiero escuchar. Pero parte de lo que se trabaja con un psicólogo en sesiones y en terapia es que te sientas incómodo, que saques tus emociones y que puedas entender como todo esto. A mí inclusive, claro, yo en sesiones llego y, oye, ¿qué te pasa? Hoy no estás bien. Y yo, pero si todavía no he dicho nada, Sí, ¿no? claro. Entonces dices, este trabajo creo que es algo que no podemos menospreciar ni mucho menos. Hay muchas ventajas de la inteligencia artificial, pero creo que el objetivo de hoy es invitarlos a entender los riesgos, entender las necesidades y entender los beneficios. Creo Claro. que ya estamos por cerrar, Michelle, entonces no Hay sé si otra haya, cosa ajá, que, algo más que queramos tocar sí, durante este otra podcast. cosa que es importante, que veo que está siendo como una gran ventaja para el consumidor, vamos a decirlo así, el paciente. Eh, la verdad dudaría que podamos hablar de un paciente en esto, en un contexto así. Pero es que es como una terapia eterna, ¿no? Donde no hay estas esperas, o porque el paciente dice, bueno, pero yo pago esto y son nada más 50 minutos. En cambio, Sí, con ChatGPT puedo estar todo sí, el día hablando cuando quiera, a las 3 de la mañana, no pasa nada, no pago de más. Estos tiempos también son importantes por algo. Eh, sí. y lo voy a hablar yo como paciente, me ha pasado muchísimo que mi psicóloga me hace una pregunta y en el momento casi que ni me hace sentido, como no, no recuerdo o no, no, no. Pasa de repente un jueves, uno lavando los platos. Ah, no, ¿cómo puede ser que se me olvidó decir esto? ¿Cómo puede ser que se me olvidó en la sesión? Porque también entran estos mecanismos de defensa, ¿no? Sí, En claro. donde tienen su función y justamente para protegerte y no hablar de eso incómodo. Entonces, estos tiempos de espera son muy valiosos, en donde la mente sigue ahí de fondo trabajando y te permite llegar a la siguiente semana o a la siguiente sesión para trabajar eso que necesitó de un tiempo de espera. Que bueno, es como que regresamos al comienzo, estos tiempos Sí, que son tan valiosos, ¿no? Y con estas herramientas, pues no, porque tú eres el que está marcando esa espera. Eh, sí. Y no ahí te también, estás dando este tiempo de pensar, no te estás claro, dando este tiempo de hacer una pausa, si no estás así, 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 ¿no? Y exacto, no te estás dando este tiempo de hacer una pausa, pensar, considerar, exacto. justo. A ver, detrás de la, ¿no? Detrás, ¿no? Los psicólogos tienen toda una cierta, una cantidad de estudios y experiencia detrás que es por algo que es importante, ¿no? No soltar esta parte por otras herramientas. Claro, No, pues nos quedamos con muchas cosas que pensar, Michelle. Yo creí que ya había estudiado a detalle el tema y ahora que lo hablamos, digo, hay tantas cosas más que hay detrás, tantos riesgos, tantas cosas que pensar antes de, de ir con la inteligencia artificial a tratar de que sea. Creo que tiene muy buenos usos, pero hay que saber cómo, cuándo y por qué. No exacto. sé qué quieres, si quisieras darnos como un resumen, si quisieras decirnos qué quieres que se lleven las personas que nos están escuchando, qué es lo que a ti te gustaría decirles. Bueno,
yo lo que quisiera transmitir al final con todo esto es que se den la oportunidad de al final abrir un proceso con una persona, establecer un vínculo con una persona. Es algo muy valioso que sí puede ser eh, incómodo, puede ser a veces decepcionante si tienes una expectativa, luego te encuentras con otra, pero justamente lo maravilloso de la psicología es que hay tantos enfoques, tantos estilos, que si, si te propones, vas a conseguir a alguien con quien hagas ese clic y, y bueno, se establezca este vínculo tan importante que al final va a ser sanador. Entonces, afortunadamente hay además plataformas, Sanarai, que se garantiza pues que ese psicólogo haya pasado por una carrera, luego una especialidad, una maestría, que tenga su cédula profesional, todo eso es importante que también el paciente lo busque, ¿no? O sea, que se garantice que eso está siendo una regla, ¿no? Para trabajar, para que el psicólogo pueda trabajar, que no se base solamente de repente en una recomendación, sino que haya también toda esta parte legal importante, ética, que es tan valiosa. Entonces, pues no se puede, o sea, no quiero que el mensaje sea no usen ChatGPT para nada, no, no sirve para nada, vas a terminar teniendo conductas de riesgo por esto, no, pero eh, abrirse a una experiencia más completa, ¿no? Porque al final es quedarse como con un texto, que somos mucho más que eso, al final somos eh, toda una historia de no solamente la nuestra, sino la de nuestros papás, la de nuestros abuelos. O sea, tanto hay que trabajar que un psicólogo justamente, a pesar de que el paciente esté decidido en traer un tema, uno sabe que de repente hay que volver a otras cosas y vas explorando por aquí, por allá, no vas teniendo esta respuesta en espejo, ¿no? Porque si no se, justamente es lo que pasa, ¿no? Bueno, se hace una relación de amistad y ya se pierde este momento incómodo que es justo lo que permite trabajar cosas. No, si no hay estos momentos incómodos, si estamos muy cómodos, pues no, o sea, quedamos igual. Vamos a seguir viendo los mismos síntomas. Vamos a seguir viendo que, así, yo sé cómo leí que es así y tengo que trabajarlo así, y si respiro así, pero se escapa por el otro lado, o sea, de repente, sí, ya no es la respiración, pero es otra parte del cuerpo, es el pensamiento. em, por eso decimos tanto que se trabaja con el cuerpo, al menos en el psicoanálisis y en muchas corrientes, porque por más que se trabaje ciertas cosas, el cuerpo es necesario. eh, y, y bueno, lo que vemos en la práctica es que los síntomas siguen apareciendo, no se ven fácil, están los mecanismos de defensa para eso, ¿no? Y, y bueno, puedes sentirte muy a gusto con un chatbot, pero habrá que ver en realidad, ya luego se harán, por supuesto, estudios de eso, si en realidad los síntomas disminuyen, desaparecen, se trabajan, ¿qué pasa, no? Sí, te sientes muy a gusto, pero ¿qué pasó con eso que trajiste, no? A la... Exactamente. No, pues sí, nos dejas pensando. A todas estas personas que ya, ¿no?, han acudido con psicólogos, seguro nos puedes entender. Y creo que me llevo este mensaje a todas estas personas que a lo mejor no se han animado con un psicólogo, pero ya se animaron con inteligencia artificial. Me gustaría que, ¿no?, repasaran todo lo que nos dijo acá Michelle, de lo que pasa en una sesión, de lo que te ayuda un psicólogo, para entonces, si ya diste el primer paso, pues dar el siguiente paso. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a todos por escucharnos. Quiero recordarles, ¿no?, de la mano de lo que mencionaba Michelle, de la cantidad de psicólogos y demás. Nosotros en sanaray.com contamos con muchos psicólogos. Tenemos una garantía que si no te gusta un psicólogo, puedes probar otro y puedes probar otro hasta el que haga fit contigo. Entonces,
más que alejarlos de la inteligencia artificial, queremos invitarlos a pensarlo 2 veces, ¿no? Pensar muy bien qué es lo que buscan y en dado caso de que lo que busquen sea algo más, no duden en acercarse a un profesional de la salud, en hacerlo de la manera correcta para obtener los resultados que están buscando. Muchas Gracias. gracias, Michelle, por el día de hoy. Nos encantó este tema. Bueno, a mí me encantó este tema. Qué bueno que lo trajiste a la mesa y nos dejas pensando mucho a todos. No, gracias a ti por darme el espacio para poder hablar de esto que es tan interesante.